El add-in de integración de SolidWorks y Odoo permite conectar e intercambiar información entre tus diseños y tu sistema de gestión. Se instala como un complemento de SolidWorks y no requiere de ningún módulo específico de Odoo. En SolidWorks se mostrará un panel mediante el cual se podrá iniciar sesión. De este modo se accede a todas las funcionalidades proporcionadas por el add-in. Los usuarios pueden ser de tipo administrador, responsable o usuario. Solo existe un administrador por empresa y es el único que puede modificar la conexión a la base de datos de Odoo del cliente y también el único que puede dar de alta y gestionar usuarios. Los usuarios de tipo responsable pueden cambiar las opciones de configuración del add-in. Al iniciar sesión se podrá acceder a las siguientes secciones: tarjeta de propiedades, lanzador de comandos, configuración y ejemplos de demo. Esta última sección solo está disponible para una serie de usuarios especiales de tipo demo que se utilizarán durante la formación del add-in y proporciona acceso a diversos ejemplos de diseño en SolidWorks. La tarjeta de propiedades permite leer y grabar información en las propiedades de los componentes en SolidWorks. Está dividida en las siguientes secciones: datos generales, datos del modelo, datos de fabricación, datos personalizados y datos de validación. En este ejemplo se muestran todas las opciones disponibles, pero estas propiedades se pueden editar y eliminar en la configuración del add-in. Al activar la casilla comercial se mostrará la sección Datos comerciales, en lugar de los datos de fabricación. Si se desactiva la casilla Exportar al ERP, no se mostrarán ni los datos comerciales ni los de fabricación. La tarjeta de propiedades permite asignar información vinculada a los componentes de forma rápida y sencilla. El material asignado a las piezas se puede cambiar directamente en la tarjeta de propiedades, actualizando además automáticamente el peso. Otras propiedades, como las dimensiones, se pueden calcular de forma automática. Al pulsar el botón Guardar de la tarjeta de propiedades, se grabarán los datos en las propiedades vinculadas al componente. Con la configuración del add-in activa en este ejemplo, las propiedades se vinculan a las configuraciones de los componentes. De modo que si se cambia la configuración activa, se mostrarán las propiedades vinculadas a dicha configuración. También se pueden utilizar las configuraciones derivadas de SolidWorks. Del mismo modo, la tarjeta de propiedades se actualiza si se cambia de modelo activo. Desde el lanzador de comandos podremos exportar nuestros componentes directamente a Odoo. Se mostrará el formulario de la lista de materiales con la información del componente activo y sus subcomponentes, si existen. En Odoo se ha creado una base de datos de demostración para exportar estos productos. En esta base de datos se ha creado una empresa ficticia en la que los empleados son superhéroes. Por ejemplo, Flash es el responsable de almacén, Hellboy de informática e Iron Man de ingeniería. Se han creado algunos contactos de proveedores y fabricantes y se han importado todos los ayuntamientos de España y Portugal como contactos de potenciales clientes. De modo que existen casi 8.500 contactos. Se han creado también algunos productos que se usarán como elementos base o materias primas de los productos que se exportarán desde SolidWorks. Al pulsar el botón de exportar se mostrará un aviso indicando si se va a actualizar algún producto en Odoo. Este aviso se puede activar o desactivar en la configuración del add-in. Al aceptar se exportarán los productos a Odoo y se indicará la cantidad de productos creados y actualizados, así como la cantidad de listas de materiales creadas y actualizadas. Al actualizar la vista en Odoo veremos el producto que se acaba de exportar. Los productos exportados incluirán una imagen obtenida directamente desde SolidWorks, así como el resto de propiedades definidas en la configuración del add-in. Si en la configuración del add-in se han definido propiedades a exportar como atributos, se crearán las variantes de productos correspondientes. En este caso, se ha definido que la propiedad revisión se exporte como un atributo.
En los productos definidos como comerciales se podrá exportar toda la información vinculada a proveedores y fabricantes. Se podrá exportar también la información sobre el peso y las dimensiones de los productos. Si se ha definido en la configuración del add-in que se usan variantes en Odoo, veremos que esta misma información estará vinculada a las variantes de producto. Además, se puede activar en la configuración del add-in una opción para exportar un PDF del plano de los productos a las variantes o productos exportados a Odoo. Se ha exportado también a Odoo la lista de materiales del producto. En esta lista de materiales podemos comprobar que se ha asignado el material de SolidWorks como un componente, al que se le ha asignado como cantidad el peso del producto. Se le han asignado también los procesos de fabricación definidos en SolidWorks como operaciones en Odoo. Además, a estas operaciones se les ha vinculado el PDF del plano del producto. En este caso se ha creado una configuración derivada para definir la versión 0.2 del componente anterior. En esta nueva versión se ha cambiado el espesor de la pieza. Esto se podría hacer de diversas formas en SolidWorks, por ejemplo cambiando directamente la configuración anterior o guardando la nueva versión en otro archivo. Al exportar esta nueva versión se mostrará un mensaje indicando que se va a crear una nueva variante del producto. Al finalizar la exportación se indicará que no se han creado ni actualizado productos y que se ha exportado una nueva lista de materiales. En el listado de productos de Odoo veremos que ahora existen dos variantes de este producto. Se ha agregado la revisión 0.2 como un atributo del producto. En el listado de variantes veremos de nuevo las dos variantes exportadas. Podemos comprobar que la variante de la revisión 0.2 tiene un espesor de 8 mm, mientras que en la variante de la revisión 0.1 el espesor es de 5 mm. También se ha creado la lista de materiales correspondiente a la revisión 0.2. En la que podemos comprobar que el peso o la cantidad del componente utilizado como materia prima se ha modificado. En las operaciones de esta nueva lista de materiales se ha agregado el PDF del plano correspondiente a la revisión 0.2. En el siguiente ejemplo veremos un ensamblaje con algunos casos especiales. El add-in está preparado para controlar componentes que no se desean exportar a Odoo, componentes en los que se desean ignorar sus hijos o subcomponentes, componentes cuyo estado de validación sea diferente a aprobado, que se podrán exportar o no en función de la configuración del add-in, componentes cuyo material no está definido en Odoo y componentes sin material asignado, que también se podrán exportar o no en función de la configuración del add-in. Componentes comerciales, ya sean consumibles o almacenables, que se gestionarán en Odoo mediante reglas de abastecimiento, también creadas en la exportación desde SolidWorks. Componentes no comerciales, ya sean de almacén o no, vendibles o no, etc. Subensamblajes con varios niveles. El add-in permite exportar todos los componentes directamente a Odoo, sin importar el número de subniveles de subensamblajes que existan. Piezas de chapa, cuyos desarrollos se podrán exportar también automáticamente a Odoo, permitiendo incluso que piezas de chapa con versiones a izquierda y derecha puedan compartir el mismo desarrollo como componente base. Piezas soldadas, en las que todos sus componentes se exportarán automáticamente a Odoo.
permitiendo también que se puedan exportar directamente las configuraciones soldadas como subcomponentes de las configuraciones mecanizadas. Los elementos de perfilería se exportarán con sus longitudes en milímetros o metros, en función de las opciones de configuración seleccionadas. Al exportar un ensamblaje se recorren todos sus componentes obteniendo sus propiedades. Se mostrará un aviso si existen componentes que no se van a exportar a Odoo. El add-in obtendrá una imagen y todas las propiedades del ensamblaje y sus subcomponentes. Se pueden ocultar las imágenes para ver solo el árbol del ensamblaje. Se pueden expandir y colapsar los elementos con subcomponentes. También es posible definir en la configuración del add-in si por defecto se mostrarán las imágenes y si se mostrará el árbol expandido completo o solo el primer nivel. La lista de materiales es una herramienta muy útil para comprobar los valores asignados a las propiedades de todos los componentes. Las propiedades mostradas como columnas en el formulario de lista de materiales se pueden configurar mediante el botón Configurar propiedades, ocultando o mostrando las columnas deseadas según las necesidades del usuario. Al exportar los productos, se mostrará un mensaje de error si no existen en Odoo algunos de los elementos necesarios. Por ejemplo, si no existen los productos utilizados como materiales en Odoo, o si no existen los atributos de las propiedades a exportar como atributos, o sus valores, o si no existen las operaciones vinculadas a los procesos de fabricación de los componentes. En este caso, vamos a crear en Odoo el producto utilizado como material que faltaba. Y ahora volvemos a exportar la lista de materiales. Nos muestra de nuevo un mensaje indicando que no va a actualizar ningún elemento ya existente en Odoo. En la parte inferior del formulario de la lista de materiales nos va informando de los productos exportados. Los productos que ya existieran en Odoo no se exportarían, aunque se puede definir en la configuración del add-in que se actualicen los datos de los productos existentes. Una vez exportados todos los productos, se exportan también las listas de materiales con todos sus componentes. Al finalizar la exportación, mostrará la cantidad de productos exportados y actualizados, así como la cantidad de lista de materiales exportadas y actualizadas. Ahora podemos comprobar el listado de productos existentes en la base de datos de Odoo.
También podemos comprobar las listas de materiales existentes. Veamos ahora un ejemplo algo más real. El menú contextual del formulario de la lista de materiales permite expandir por completo la lista de componentes, colapsarla por completo o expandirla solo hasta el primer nivel. El botón Agrupar permite mostrar la lista de materiales agrupando los componentes que se pueden utilizar en diversos niveles, mostrando de este modo los componentes únicos con sus cantidades totales. En los elementos de perfilería se mostrará en la columna Medición la cantidad total en milímetros. Los tornillos y tuercas empleados en varios subensamblajes se muestran también con la cantidad total en todo el ensamblaje. Nos muestra de nuevo un mensaje indicando que no va a actualizar ningún elemento ya existente en Odoo. Al terminar la exportación nos indica que se han creado 18 productos y 13 listas de materiales en Odoo. Al actualizar la vista de productos en Odoo veremos los nuevos elementos exportados. Desde el producto del ensamblaje principal podemos acceder a su lista de materiales.
y desde esta lista de materiales consultar directamente todos los elementos y operaciones definidas en todos los subniveles. Veamos ahora las opciones de configuración del add-in. Todos los usuarios pueden modificar su nombre, su imagen y también pueden seleccionar el idioma, ya que el add-in está disponible en español, inglés, francés y portugués. El resto de secciones está limitado a los usuarios de tipo administrador y responsable. El usuario administrador es el único que puede modificar los datos de acceso a Odoo, que se mostrarán deshabilitados para los usuarios de tipo responsable. Los usuarios de tipo demo tampoco podrán modificar estos datos, que estarán vinculados a la base de datos de demostración de C2I. Las opciones de exportación permiten configurar el funcionamiento del formulario de la lista de materiales y algunas opciones de la exportación a Odoo, como activar la exportación de los PDFs de los planos o el uso de variantes de productos. Es posible configurar la actualización de productos, variantes y listas de materiales ya existentes en Odoo, pudiendo seleccionar entre ninguno o actualizar valores para productos y variantes, y entre ninguno y archivar y crear para las listas de materiales ya existentes en Odoo. Se pueden modificar los nombres de las secciones de la tarjeta de propiedades, asignándoles nombres personalizados. La creación y edición de usuarios también estará restringida al usuario de tipo administrador, que podrá crear usuarios, asignarles permisos de responsable, así como agregarlos hasta a 3 listas de validación. El administrador y también los responsables podrán comprobar el acceso de los usuarios y exportar a los usuarios los cambios de configuración realizados. Las categorías de los productos se podrán importar desde Odoo, pudiendo además desactivar aquellas categorías que no se deseen utilizar desde el add-in o cambiarles el nombre. La sección de propiedades posiblemente sea la parte con más opciones de la configuración del add-in. En ella encontramos, organizada por las secciones de la tarjeta de propiedades, todas las posibles propiedades a utilizar en el add-in. En cada propiedad se puede cambiar el nombre a mostrar, cambiar el nombre de la propiedad de SolidWorks vinculada, asignar o cambiar el nombre del campo de Odoo en el que se va a registrar, activar o desactivar por defecto su visualización en el formulario de la lista de materiales y desactivar la propiedad, de modo que no se mostrará en la tarjeta de propiedades. Las propiedades mostradas en azul son requeridas por el add-in o por alguna de las opciones de configuración definidas y no se pueden desactivar. La sección Módulos OCA permite predefinir los valores de algunas de las propiedades para funcionar con los módulos de OCA definidos. Al activar la casilla de alguno de los módulos, se asignarán valores a algunas propiedades que también se podrán marcar como requeridas. En las opciones de SolidWorks se especifica si las propiedades de los componentes se van a leer y grabar en las propiedades de las configuraciones o en las propiedades de los archivos. En la sección Estados se pueden definir los nombres de los estados de aprobación de los componentes. También se puede asignar el estado inicial si no está definido y asignar el estado pendiente si el estado asignado no coincide con los definidos en la configuración. En opciones de exportación se puede activar la opción de no exportar componentes cuyo estado no sea aprobado. También se puede activar la opción de exportar el estado como un atributo de las variantes de producto en Odoo. En la sección Revisiones se puede definir el esquema de revisiones a emplear, que puede ser numérico o alfabético. También se puede asignar la revisión inicial si no está definida y mantener la revisión asignada aunque no coincida con el esquema de revisiones definido en la configuración. Por último, también se puede activar la opción de exportar la revisión como un atributo de las variantes de producto en Odoo. Esta opción estaba activada en los ejemplos exportados anteriormente. En la sección Materiales se puede filtrar entre todas las bibliotecas de materiales existentes en SolidWorks para que solo se utilicen los materiales de la biblioteca seleccionada. También se puede activar la opción de exportar los componentes no comerciales aunque no tengan material asignado en SolidWorks. En la sección Colores se pueden agregar colores personalizados para asignar a los componentes de SolidWorks. También se puede agregar el color según plano
o excluir los colores RAL del listado de colores. Los colores se pueden exportar como atributos de las variantes de Odoo o como la operación indicada en el cuadro de texto. En la sección Procesos de fabricación se pueden definir los procesos de fabricación que se pueden asignar a los elementos no comerciales. Los componentes pueden tener más de un proceso de fabricación asignado, en cuyo caso deben especificarse en el orden de fabricación correcto. En Odoo deben existir operaciones con el mismo nombre que los procesos indicados. Estas operaciones se usarán como base para definir las operaciones específicas de los componentes exportados. Por defecto, los procesos indicados se exportarán como operaciones de fabricación a Odoo. En la sección Tratamientos se pueden definir los tratamientos a aplicar a los componentes diseñados en SolidWorks. Estos tratamientos se pueden exportar a Odoo como atributos de las variantes de productos o como operaciones de fabricación. En la siguiente sección se pueden definir los acabados a aplicar a los componentes, que también se pueden exportar a Odoo como atributos de las variantes de producto o como operaciones de fabricación. Los proveedores se pueden importar directamente desde Odoo. Los contactos importados pueden desactivarse para que no se muestren en la lista de proveedores y también se puede editar su nombre. Además, los contactos se pueden filtrar, importando solo los contactos de empresas o utilizando una etiqueta para importar solo los contactos que tengan esa etiqueta asignada en Odoo. Los fabricantes también se pueden importar desde Odoo, del mismo modo que los proveedores. En la sección Piezas de chapa se pueden definir los procesos de fabricación y la categoría que se aplicarán por defecto de forma automática a las piezas de chapa en SolidWorks. En la sección Piezas soldadas se pueden definir los procesos de fabricación y la categoría a aplicar a las piezas soldadas. También se puede activar la opción de exportar los elementos de la lista de corte a Odoo. Además, se puede exportar la medición de los perfiles en metros en lugar de milímetros. Por último, en la sección Ensamblajes se pueden definir los procesos de fabricación y la categoría a aplicar por defecto en los ensamblajes. Si se hacen cambios en la configuración, se habilitará el botón Aplicar para activar los cambios de configuración. Al aplicar cambios en la configuración, se habilitarán los botones Restaurar y Exportar, que permiten restaurar la configuración o exportarla a los datos del usuario.